buenas a todos. ¿Qué tal? Aquí tenemos otra vez más a The Phantom y a David Caride y hoy vamos a hablar de... Yo creo que es la mejor película que se ha hecho jamás en la historia del cine. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Si mal no recuerdo, del año 86. Sí. Y bueno, hay muchas motosierras por ahí, pero no es una película de leñadores. Nos puede hacer de maestro de ceremonias y enseñarnos una cosa por ahí para que ya vayamos entrando en materia, ¿no? Ahí tenemos. La maravilla, la joya. Joder, es que mirad qué preciosidad. La tienes en papel, o sea, la tienes abierta, no está plastificada ni nada, ¿no? O sea, esto está... mira, hostia, qué pasa. Ahí está el disquito, bien chulo con la familia. Sí. Y con un montón de extras aquí, más de 100 minutos de extras, ¿eh? Una edición muy top, la verdad, ¿eh? La podéis encontrar por ahí a 10 euros, o menos. Joder. A mí me gustaría remarcar una cosa, que la portada que vemos ahí es un homenaje, un medio coña al Club de los Cinco, que tiene el mismo rollo, sí. Esperad, con vuestro permiso voy a encender la luz, que no se ve un carajo. Sí, normal. Nada, pues ahí tenemos esa película, odiada por muchos, querida por otros, del año, como dije, 86, que dirige Tobe Hooper, y que es la continuación de la primera parte, que era del año 73-74, que también dirigiría él, y que va por unos derroteros completamente distintos, que, hombre, tiene bastante que ver con la primera, pero bueno, ya es otro tipo de cine, y que hace uso constante de la comedia. En la primera había algún chascarrillo, alguna bromilla y tal, que ya hablamos de ella, pero el humor no era un elemento fundamental de la película. En esta segunda, sin el humor y sin el absurdo constante de ciertas apariciones y ciertas luchas y ciertas cosas que van sucediendo, la película no tendría sentido. Pero aún así, y ya os dejo ahora a vosotros ir profundizando, lo que me llama la atención de la película y de los 80 en general es que son capaces de hacer películas de risa y de terror a la vez. Porque hoy en día se intenta copiar esa fórmula, pero o la película es completamente absurda o da miedo. Pero en los 80 eran capaces de hacer una película que daba miedo y a la vez te hacía partirte de risa. Tienes el ejemplo, pues este ejemplo, la Masacre en Texas 2, y tienes el ejemplo también de Fright Night y de Un hombre lobo en Londres, Un hombre lobo americano en Londres. Son películas de broma, de cachondeo, pero a la vez tienen una cierta ambientación o ciertos recursos, usan ciertos recursos y elementos que te hacen, aparte de sentir la gracia de los chistes, pues sentir ahí un mal rollo constante. Y bueno, no sé si queréis añadir algo a esto o ya profundizar en otros temas. Sí, yo diría también una de tus pelis favoritas, Rubén, sin duda, Evil Dead 2. Y me olvidé de... Pero ahí recalcaría yo más Evil Dead 1, porque es una película de cachondeo, pero cuando se pone serie y tal, da mucho mal rollo, o sea, muy mal rollo, perdón. Es una película que te pone los pelos de punta. Claro, yo realmente la 1 nunca la vi como de cachondeo. Yo entendí que el cachondeo era un poco involuntario, porque claro, con los medios, los pocos medios que tenían, pues al final, pues igual le salían las coñas medio de forma involuntaria, no de forma espontánea. Yo creo que la segunda ya tira un poco hacia estos derroteros y la tercera es una transformación completa, ¿no? En el caso de La Matanza de Texas 2, como decíamos antes, es algo que ya se ve desde la portada, ¿no? Vemos que la portada son los protagonistas de la secuela, pues homenajeando al Club de los Cinco, que tiene exactamente la misma portada, solo que claro, con otras caretas, por así decir, por hacer un homenaje a Leatherface. Y a mí me parece muy curioso, ¿no? Porque... Claro, nos encontramos con uno de los mayores clásicos de la historia del cine de terror. Y sobre todo del exploitation, la serie B y sobre todo el cine de bajo presupuesto también. Un poco la línea Wes Craven, Las colinas tienen ojos y tal, que fue La Matanza de Texas.
Entonces, claro, ¿cómo haces una secuela de La Matanza de Texas? ¿Cómo vas a volver a lograr el impacto de la película original? Pues lo más inteligente es no ponerla a competir en la misma liga, desde mi perspectiva. Es un poco lo que hizo James Cameron con Aliens El Regreso también, desde el mismo año, ¿no? Cambió el género, no intentó hacer una copia, sino que fue por otros derroteros. Y volvemos ya a la lógica de Aristóteles, ¿no? De cómo funcionan los géneros, sobre todo artísticos, ¿no? Narrativos, respecto al periodo histórico, ¿no? Después de la tragedia, la respuesta más lógica sería el nacimiento de la comedia, ¿no? La comedia nace con una función, que es, digamos, que hacer que las personas que han transitado primero por la senda de la epopeya y que han sufrido las consecuencias de la tragedia, pues descarguen toda esa frustración, esa tristeza, ese miedo, ¿no? Esos sentimientos negativos. Yo creo que se enclava esta segunda parte de La Matanza de Texas en esos términos, ¿no? Y me parece muy interesante todo eso, porque durante un tiempo, sobre todo a santo de Aliens y Evil Dead, yo siempre sostenía que cuando haces una secuela de un clásico, o le cambias de género, tiras a la acción o la autoparodia en caso de hacer una secuela de género de terror, o eso, en resumidas cuentas, buscas un camino completamente diferente. Y en este sentido, el que perpetró este cambio fue el director de la primera, el mismo Tobe Hooper. Y aquí vemos su tesis, ¿no? La del terror y de la comedia. No sé si estáis de acuerdo. El hombre se dio cuenta, yo creo que se dio cuenta. Yo creo que nadie esperaba lo que hizo. Porque si te fijas en otras franquicias, y se le pueden llamar, aunque no sean continuistas, como Halloween, tienes dos películas que están en la misma línea, pero prácticamente puedes considerar que son una única película, y luego llegas a una tercera que haces algo totalmente diferente, así casi al modo de La Matanza de Texas 2, pero en el caso de Halloween, la recepción de Halloween 3, de Season of the Witch, la recepción fue malísima. Porque fue engañoso, fue publicidad engañosa. Pero en La Matanza de Texas 2 yo creo que la recepción fue mejor. No mucho, Bueno, mejor que esta, seguro que sí. Y luego hay otro tema también que me llama la atención. Que ahora te dejo hablar, Fan. O la odias o te gusta. No hay término medio. ¿Cuál? La de La Matanza. Ah, sí, o la quieres o la odias, es verdad. Es como José Mourinho, sí. Exactamente. Porque rompe con prácticamente lo que es La Matanza. O sea, tú ves la primera película y esto, ¿qué tiene que ver? O sea, es... Pero bueno, es un enfoque que a mí me gusta. O sea, un toque de verdad que chulo. A mí me llamó la atención, positivamente. Sí. Aparte es que, por ejemplo, mira, la hace la Canon Films, no sé si os suena un poco. Sí, hombre. De grandes héroes como Van Damme, Charles Bronson, por ahí, o incluso Chuck Norris, creo que es otro. Delta Force, sí. Eso también influyó un poco, hay que decirlo, ¿no? Porque en este tipo de películas de terror, pues no era, digamos, una productora que estuviera acostumbrada a hacerlas, ¿no? Entonces, pues, parece que ha hecho la película pues a su gusto, ¿no? Un poco, le ha cambiado la música. Tú, Rubén, por ejemplo, decías que tiene una música bastante peculiar, ¿no? Psicodélica. Que era no era una música que se repetía constantemente. Sí, es como eso, un hilo que todo el rato está sonando la misma parte, ¿no? Sí, que quería... Yo creo que lo hizo aposta. El tema de... Bueno, creo, casi estoy seguro. El tema de la música y lo cutres que son los logotipos, los títulos y demás, yo creo que eso lo hizo aposta. Para hacer una especie de homenaje a la primera. Que es una forma de mostrarnos que él no se olvida de dónde salió. O sea, que sus inicios fueron, pues eso, La Matanza de Texas parte 1. Era una película que tuvo un impacto enorme en la historia del cine, pero que al fin y al cabo fue una película cutre, porque no tenía más recursos. Pues él, como que de alguna forma, yo creo que quiere dejar un recordatorio a todos, que no se olvida de sus orígenes, que no se olvida de dónde vive. Pero luego le pasa algo parecido a lo que le pasó a Psicosis 2. Tienes una película que marca un antes y un después en la historia del cine, que es Psicosis, y te pasa lo mismo en La Matanza de Texas, la parte 1. Pero tienes dos segundas partes que son buenísimas las dos. A mí Psicosis 2 me parece también un peliculón. Me parece casi que está al nivel de la primera. ¿Qué pasa? Que es una película mucho más distendida, más frívola, con sus bromitas, con su cachondeo.
Entonces, a lo mejor, eso le quita a Norman Bates del altar, ¿no? Igual pasa un poco en la Matanza 2, que me parece que es una película mucho más humana que la primera. Claro, es humana por la risa, tío, que la risa que genera. Mira, yo el otro día estuve viendo, os lo pasé por el grupo, esa famosa escena del Parlamento andaluz donde todos los diputados se descojonaban de risa. Yo que sé, ahí puedes empatizar con ellos porque piensas, coño, a pesar de todo son humanos, ¿no? A pesar de todo se siguen riendo, no están todo el día dándose por el culo, como bien hacen hoy en día todos los políticos con sus rollos y sus historias, ¿no? O sea que al final la forma de empatizar a través del descojone, tío, es algo también muy sano, ¿no? Y hasta cierto punto, a mí me parece incluso... O sea, vamos a ver, La Matanza de Texas 2 es una película que yo me pondría de vez en cuando. La Matanza de Texas 1 no. O sea, es una película admirable, pero no es tan disfrutable. A mí esta me parece mucho más disfrutable. ¿Por qué? Porque cuando la veo sé que me lo voy a pasar bien. Y porque va a ser completamente descerebrada la experiencia. Y porque además, yo que sé, la factura también es mejor. No estamos hablando ya de una película que se hizo con unos pocos miles de dólares, ¿no? Ya hablamos de algo con presupuesto, algo con una escenografía más currada, tal, con actores que están mejor. Y yo que sé, yo creo que eso suma. Y no es simplemente una copia de la original, como dije, no, es algo que es hasta cierto punto novedoso. Y a mí eso es lo que me llama poderosamente la atención. Podemos, ahora llegados aquí, podemos hacer un resumen de lo que va la película, a ver si Phantom nos lo puede hacer. En la película hay una especie de podcast también, ¿no? Que empieza todo con ello. Bueno, es un programa de radio. Sí. Y nos encontramos a dos yuppies al principio, ¿no? Que empiezan un poco descerebrados y disparándole a unas señales, ¿no? Y bueno, hay un programa de radio, ¿no? Estos yuppies como que vacilan un poco ahí al programa, ¿no? Típicos niños adolescentes que parecen sacados ahí de un slash, por dicho. Sí, son la carne 100% de Slash. Luego aparece Beetlejuice. Bastante bien, los personajes, sí. Y después, pues bueno, allí en la estación de radio se cuela, digamos, pues, un señor que a ti te hace bastante gracia, ¿no, Rubén? O sea, que anda rascándose el cráneo continuamente. Con una percha calentada. Exacto. Una especie de percha que calentaba con un mechero y se quemaba la cabeza. Y hay teorías sobre ese tío. Yo estuve mirando, no se sabe bien si es al que esmagaron en la primera o es otro hermano. Yo estuve mirando ahí en la Fandom Wiki y no se sabe muy bien. Sí. Sí, bueno, es como lo del padre, ¿no? Que también decían que era el hermano mayor de aquí de Bubba, o sea, de Leatherface. El padre es el padre para mí. No sí, pero bueno, es el padre como figura, pero biológicamente creo que no lo es. No sé si es el tío o el tío abuelo o lo que sea, pero sí, como figura sí que es el padre. Lo de la chapa debería de ser el de la primera porque fue, a ver, que sobreviviera también es un tema, pero fue aplastado por un camión, entonces pues lo normal es que el cráneo le reventara y llevara una chapa metálica. A ver, es bastante vinculable, sí, pero bueno, y es lo ahí que no nada más ver a ese personaje, que va a ser el de la primera. Es que no creo que es el mismo actor, ¿no? No se sabe. No sé si es el mismo actor, no sé. Me parece que está caracterizado como el de la primera. Básicamente. Sí, tal cual, solo que más asqueroso todavía. Pues yo cuando vi a ese tío, te lo dije a ti al ver la película, estábamos viéndola tal y dije, joder, este tío es Beetlejuice. La forma que tenía de hablar, de gesticular, de hacer absolutamente todo, la presentación y demás, dije, es que es tal cual. Y estuve leyendo un poco por ahí, incluso vi en IMDb que decía el propio Michael Keaton que se había inspirado en este personaje, que no sé si se llama Chop Suey o una cosa así, para hacer su papel de Beetlejuice, porque se me parecía muchísimo, o sea, demasiado. Incluso en la escena en la que entran ahí en la caseta esta donde se hace el programa de radio, que creo que era una antigua tienda de armas o una cosa así, pues están como esperando en algún momento en una sala. Y parece también, recuerda un poco a esa sala de espera del infierno, ¿no? En la que están Alec Baldwin y la otra chica que no me acuerdo cómo se llama, la actriz. Esperando a ser atendidos allí. Tenía un aire. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Aparecen estos entes en escena, hay un concurso de chili, la carne esa no se sabe la procedencia que tiene, ¿no? Es la mejor carne y el mejor chile de toda la ciudad. Hostia, es que es muy bueno,
muy bueno. Un maestro cocinero del padre. Como hacía la carne, y con picante además. Sí, claro, le da un propósito a la primera película, tío, a lo que hacía esta familia. O sea, en realidad había una empresa familiar ahí, se dedicaban, pues eso. El padre es un personaje que la verdad es sacado de... Podría ser La última casa a la izquierda, una película de esas. O sea, es tremendamente, no sé, horrible, enloquecido, no... Da muy mala sensación el padre. A mí me pone violento, tío. Yo cada vez que lo veo me pongo violento. No. ¿Y qué decir de Leatherface en esta película? O sea, Leatherface es un niño cachondo, o sea, yo diría, un niño que se enamora. A mí me gusta lo que le hacen a Leatherface, sí. Porque como que lo... tenemos siempre la costumbre de vincular a este tipo de asesinos, o a los psicópatas, o asesinos sociópatas, o con trastorno de la personalidad y tal, siempre los asociamos con monstruos que no tienen sentimientos, ni empatía, ni absolutamente nada. Y realmente yo creo que ahí la cuestión tendría que ser más de grados. O sea, yo creo que toda esta gente tienen, aunque sea unos pocos sentimientos en algunas circunstancias. Y lo que hacen con Leatherface es, en la primera película te lo muestran como una máquina de matar sin raciocinio, como prácticamente como si tuviese algún tipo de discapacidad mental, o varias, más bien varias. Y en la segunda te lo muestran igual, pero como que te muestran que tiene la capacidad para tomar decisiones, que no es que hace caso ciego de lo que le dicen, sino que puede discernir que la persona que tiene delante le gusta y no la quiere matar. O puede... A veces incluso parece que tiene un mínimo de sentido de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Es decir, que lo sentimentaliza completamente, y esto yo creo que está bastante bien, porque lo convierte en una persona. De la otra manera era prácticamente un robot retrasado, pero un robot. Hay alguna escena bastante turbia también, con la chavala, ¿no? Cuando está la tía con las piernas abiertas y el tío con la motosierra se lo pone ahí entre las piernas, tal. Yo qué sé, la motosierra es la viva representación de su picha erecta, tío, con todos mis respetos. En este sentido. Sí, eso está explotado. Sí. Completamente explotado. No, a ver, también también símbolo de poder. Y lo tienes en Evil Dead también, la motosierra, símbolo de poder. Sí. Pero hay escenas que son deliberadamente desagradables, pero que al mismo tiempo intentan ser románticas, ¿no? Hay una escena, spoiler, en la que Leatherface como que le regala una cara, o sea, la piel de una cara a la tía en cuestión, de la que se quiere petar, ¿no? Y eso como es que es un símbolo de amor, ¿no? Es como una acción amorosa para él. Es el mundo en el que vive, el mundo de hacer chorizos, tío, con la peña, y así se mueve el tío. Interesante, tío, desde un punto de vista psicológico. Tenemos también una de las escenas principales como una especie de remake de la escena mítica de la cena, esa escena tan horrorosa, la primera película, donde vemos ahí el miedo que siente la chica, ¿no? Al ver esos descerebrados enfrente suya y que la tengan atada. Pues aquí pasa lo mismo, solamente que con la chica de la radio, ¿no? Si no me equivoco. Con la dieta líquida del abuelo. La dieta líquida del abuelo, sí. El abuelo no sabe si está vivo o está en el más allá. Sí. Está entre los dos mundos ahí el hombre. Bueno, y luego, ¿qué es lo que sucede? Pues que se están produciendo desapariciones en la zona, que yo veo muy verde, a mí no me parecía... No hemos comentado nada de él, que es el sheriff, el típico sheriff de las películas. Sí, el que se apellida Hopper también, era... No me acuerdo ahora el nombre. Dennis Hopper. Dennis Hopper, exactamente. Un gran colgado de la serie B, del cine independiente, protagonista de Easy Rider, salió en Apocalypse Now, creo que es uno de los mejores actores de su generación, o sea, de los más reconocibles. Sí, y lo hace muy bien. Sí, hace de tío que está muy colgado, además. Sí, por eso, lo hace de maravilla. Aparte, creo que él es el tío de Franklin, que era el tío de la silla de ruedas de la primera película, o el tío o el primo, o algo así, tiene una relación familiar. Y lo que él pretende es vengar su muerte. Creo que es de... No es de la chavala esta que sobrevivió, puede ser. Es de la chavala, pero bueno, la chavala creo que era hermana del paralítico, o prima. Sí, puede ser, no me acuerdo de eso. Yo solo sé que alguna relación había ahí. Había ahí alguna relación familiar.
Y el tío lo que pretende es, pues, acabar con esta familia, con esta majadería. Y lo que hace es, pues, ser todavía más majara que ellos, ¿no? Hostia. Y dando alguna escena por el camino que incluso se ha replicado en Resident Evil 7, en el videojuego, que es una lucha con motosierras, que es absolutamente demencial, ¿no? Hay una lucha con motosierras entre Leatherface y Dennis Hopper, un tío que se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser un auténtico yonko, un auténtico descerebrado, que cuando tú lo ves pelear en esa escena contra esa figura tan absolutamente brutal del género de terror, dices, esto ha trascendido al meme, o sea, esto es una imagen icónica de la historia del cine, o sea, son dos fuerzas de la naturaleza luchando con motosierras, o sea, es como... Iba a decir una barbaridad, pero algo sumo, como un orgasmo, o sea, increíble. A mí me recuerda a una escena en Los Simpson que se pone a pelear con las motos. Yo creo que le hicieron ahí un guiño a eso, con las motos estas, con las Chopper. Bueno, con las Harley Davidson típicas. Yo creo que es un poco del estilo. El tío hasta 3 motosierras lleva, 2 pequeñas y una grande. Es que claro, es que ese es el rollo. El tío ya se lo tomó ya a lo personal, ya a lo simbólico, ¿no? Claro, matarlos con sus propias armas, tío. O sea, el tío tiene un odio tan grande. Además, el tío entra ahí en el lugar casi vociferando, como un loco, tío, repitiéndose una y otra vez. Sí, como un descerebrado que se los quiere cargar y tal. O sea, es Dennis Hopper puesto de la mayor droga, el alucinógeno de mayor potencia que se tomó, tío, en su vida, tío. Es increíble. O sea, increíble esa escena. Sí, un espectáculo. Eso de simbólico es cierto, porque él podría coger 2 escopetas y matar a los 3 sin ningún problema, pero prefiere meterse en su juego y decir, pues yo, con vuestra simbología y con vuestras armas, yo soy superior a vosotros, yo tengo más poder, tengo más capacidad, y es una lucha de varas de poder, por decirlo de alguna forma. Totalmente, sí. Como lo que representa la motosierra en sí, en estas películas, aparte de tener esa referencia sexual que está muy ligada con la referencia al poder, o sea, es como el féretro de mando. La motosierra es como si fuese un palo, el palo del rey, o sea, o el féretro mismo. Y, por ejemplo, la usa la chica en ciertos momentos, tirando hacia el final, que emula un poco a esa escena de Evil Dead 2, que sale con la motosierra hacia arriba, tal. Eso es un símbolo de poder total. Y aparte estás utilizando una chica. Hay ciertas escenas que yo se lo comentaba a Phantom al ver la película, que me recordaban a ciertas escenas finales de Aliens El Regreso. La forma que tienen de salir del sitio, la forma que tienen de pelear y demás. A mí me recordó a ciertas escenas. Aparte tienes una heroína. Más que una heroína es una superviviente, porque heroína tampoco es. Sí, totalmente. Y luego tienes esas grutas, ¿no? De donde están estos chalaos, que es un poco emulando a las colinas tienen ojos, que es una comunidad ahí de zumbaos que se comen a la gente, y viven bajo tierra como si fuesen estos bichos de la máquina del tiempo de H.G. Wells, que salían para capturar a los Eloi y se los llevan para abajo para comérselos, pues tal cual. Sí. Hay también algo interesante hacia el final de la película, cuando vemos, por ejemplo, cuando va a terminar, vemos por ahí como que hay un culto hacia lo que es la abuela o la madre, ¿no os dais cuenta un poco? Una especie de ritual en una especie de santuario. Sí. Y de repente, pues bueno, llega allí ¿cómo se llamaba? ¿El Chop este? Sí, yo creo que es Chop Suey el nombre. Sí. No, ni idea, no me acuerdo. Los tiran por allí, pero ostras, eso la verdad es que también da un poco, no sé, podrían haberlo igual trabajado un poco más el tema del santuario, porque parecía interesante, ¿no? Ese culto allí que le rendían allí a esa madre o esa abuela, no sé, parecía interesante. Sí, no sería mala idea. Es curioso, claro, porque es un personaje que nunca... Es verdad que tiene muy buen ritmo durante todo el metraje, pero sí que es verdad que me da la sensación de como que, mira, se acabó el presupuesto y la cortamos aquí y ya está. Sí. Al final está un poco abrupto. Sí, es un poco apresurado. Yo creo que eso era un mal que le pasaba a muchas películas de... Chop Top. Entonces, sí. Chop Suey es el de System of a Down, este es Chop Top. Chop Top. Pues eso, yo al final es lo único que le veo así un poco de pena. Por lo demás, la película, brutal, la verdad.
Hostia. No, sí, lo es. Y luego, a mí bueno, lo que decías del santuario, sí que podrían haber explotado por ahí. No sé si en el resto de películas explotan un poco esto, con el tema de la abuela, de la familia, pero realmente sí que se podría profundizar en la relación entre esta señora y... Madre mía, iba a decir Michael Myers y Leatherface. Me falla el subconsciente. Y Leatherface, yo creo que en algunas sí que se hace. En la última, por ejemplo, que es una auténtica bazofia, la del año pasado, se hizo, pero se hizo de una manera millennial, por así decirlo. Muy mala. Pero creo que en otras, no sé si en La Matanza de Texas el origen o en alguna de estas se profundiza algo de esto. Y hay un tema interesante también, quería destacar, de la madre, que por ejemplo tenemos los grandes clásicos del cine de asesinos psicopáticos o sociopáticos o con trastornos y tal, a partir de los 60 hasta el 70 y tantos. Las 4 grandes películas creo que serían Psicosis, La Matanza de Texas, Black Christmas, y luego tenemos la de... Podría poner por aquí a Peeping Tom también. Porque en el caso de Halloween... Bueno, no, perdón, no Peeping Tom, Viernes 13. Peeping Tom es la primera, tío. Sí, Peeping Tom, el elemento ahí discordante es el padre del buen hombre. Sí. Y lo que quería decir es que en estas 4 películas, Black Christmas, La Matanza de Texas, Viernes 13 y Psicosis, hay un elemento común en las 4. Y es que los 4 protagonistas de las mismas tienen una relación corrosiva y destructiva o una relación muy complicada con sus madres. ¿Qué es lo que le pasa a Leatherface? Que no tiene madre. Incluso lo vemos cuando se pone a cocinar, que se pone adornos de mujer, como de alguna manera intentando sí, digamos que acabar con esa ausencia. Llenar ese vacío, sí. Sí, es un poco lo que hacía en Psicosis. Sí, es que se inspiran en la misma obra. Y luego tenemos a Norman Bates haciendo lo mismo, pero que es que Norman Bates no es que intente llenar ese vacío, es que Norman Bates tiene un trastorno disociativo de la personalidad y él, en un momento, tiene un llamado blackout y de repente su personalidad cambia, ya no es él, es su madre. Es como luego un delirio melancólico. Sí, luego tenemos a Jason con su madre, que tiene una relación de superprotección, aunque él no tiene problemas con ella, pues la madre lo sobreprotege. Y luego tenemos en Black Christmas al personaje que hace las llamadas y tal, que es el asesino en la sororidad aquella, esta película de 74, que el tío, si mal no recuerdo, fue violado por su madre cuando era un niño. Sí. Entonces tenemos estos 4 grandes clásicos slasher, entre comillas, la madre en los 4. Y en Peeping Tom, el padre. Yo creo que nos quieren decir algo. Sí, totalmente. Que el complejo de Edipo ha sido muy influyente en la historia de la narrativa contemporánea. Así que... Sí, está incidiendo también en la infancia, en los problemas que puede haber, para luego que se desarrollan cuando uno es más mayor y tal. Pero bueno, volviendo a la matanza o a la masacre más bien de Texas 2. ¿Qué más podemos destacar ya en concreto en la película? Heroína, tío. Heroína, sí, superviviente heroína. Influencia del sheriff, tío. El sheriff Dennis Hopper es un encabronado porque usa a la tía de cebo. Sí, a ver, es que es un maquiavélico cabrón, tío. Sí que lo es. Me viene a mí a la cabeza el entorno donde está grabada esta película. Tú decías, Rubén, que esto no parecía Texas. Y efectivamente, no parece Texas porque parece más Escocia. A ver, Escocia tampoco, pero igual parece más Nueva Orleans o una cosa así. Porque es muy verde, a mí me llamó mucho la atención que fuese tan verde. De la primera película vemos todo tan árido, tan desértico, incluso, no sé, cadáveres de algún animal por ahí, ¿no? Del desierto y tal. Aquí nada, aquí pastos, todo verde, carreteras buenas. No sé. Sí, cambiaron un poco el tono. Claro, sorprende un poco porque se contrapone con lo que es la ambientación de la primera película, ¿no?
Aquí es todo mucho, a veces es más urbano, ¿no? Ya desde la introducción, cuando vemos esa persecución, ¿no? Que de alguna forma ya desde la primera escena se cambia un poco el tono respecto a lo que era la película anterior, más de descubrimiento, más de un grupo de personas va hacia un lugar que es hasta cierto punto siniestro y ahí se encuentran algunos elementos que les van a llevar a la muerte, tío. Es un poco los planteamientos que tenía Alien también, ¿no? Un grupo de personas, de astronautas que se pierden, llegan a un planeta, encuentran algo siniestro y tal. Pero aquí ya desde la primera escena vemos que el tono es completamente diferente. O sea, la película se abre con una persecución un tanto disparatada, en la que los dos tontainas acaban pues siendo víctimas de la motosierra, tío, de Leatherface ya en el propio coche, ¿no? O sea, es una persecución un tanto tal, y es ya un ambiente más urbano, ¿no? Más civilizatorio, ¿no? Se mueve dentro de la civilización, ves que los tíos están integrados ya hasta cierto punto en la sociedad y son reconocidos por ella, ¿no? Los asesinos ya no son los locos que estaban ahí apartados en medio del monte, sino que son como, pues eso, alguien que debido a su trabajo de asesino, porque al fin y al cabo la carne la sacaban de algún lado, están reconocidos, pues, en ciertos concursos o en la sociedad misma, esa empresa familiar de asesinos. Sí, eso es maravilloso. Luego también me parece maravilloso lo que decías de la persecución. Yo quería destacar el elemento del muñeco ese. Es algo que me parece genial. O sea, meter al bicho ese feo por ahí colgando, yo qué sé, es algo que me siento identificado con eso. Yo, si hiciese una broma, una prank de estas en un coche, yo haría eso, pondría un muñeco por ahí colgando, o sea, me parece graciosísimo. Luego, claro, el objetivo que yo tendría no sería el de matar a nadie, sería el de tocar las narices un poco, pero me parece una figura súper graciosa que también, cuando lo vi dije, Beetlejuice, tal, no sé qué. Y luego también veo que los planos, a lo mejor es por la calidad de la grabación y de la imagen y demás, se utiliza mucho menos el tema de la carretera. Y aparte de que se utilice menos, ya no tenemos esos toques anaranjados, amarillentos, como esa puerta que tiene Phantom ahí detrás, sino que tenemos unos colores mucho más vívidos. Y yo creo que eso tiene también que ver la época, porque los 80, creo que ya lo dije más de una vez, es una década en el cine por lo menos de color. Color, intensidad, cosas y cosas y cosas y cosas. Y todo sí. Lleno, y todo lleno. Y en los 70 es todo lo contrario, tenemos una década de unos toques así más anaranjados, más apagados, con más desgastado y tal. Y eso sí que en la de los 80, o sea, en la parte 2, pues no lo explota para nada. Y tampoco usa el recurso de la carretera demasiado, quitando tres o cuatro escenas. Sí, ya sí. No es una road movie, por así decirlo. Sí, ya no tiene ese tufillo, como decías tú, a película porno setentera. Ese está el rollo, sí, sí. Claro, es una película algo más de estudio, ¿no? Más que se hace con los procedimientos clásicos de Hollywood. Bueno, tampoco vamos a decir Hollywood porque la Canon era una productora que, bueno, hacía... A ver, hizo alguna película con John Cassavetes, hizo también alguna película con John Boyne que fue nominada a los Oscar, El tren del infierno. Un grande John Cassavetes, sí. Pero generalmente hacía películas de bajo presupuesto y suyas son, por ejemplo, la cuarta película de Superman, la infame cuarta película de Superman, que es del Superman clásico, ¿no? De Christopher Reeve. Y que bueno, o sea, se ha ganado un espacio en la historia del cine realmente por hacer películas de explotación, un poco cutres, por digamos que sea ser la impulsora de Chuck Norris y tal. Pero bueno, evidentemente manejaba más dinero de lo que manejaba Top Hopper en su día, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto fue un paso hacia adelante. Un paso que no volvería a dar la saga, porque desde mi punto de vista... sin contar el reboots, remakes y caralladas de estas, La Matanza de Texas no ha vuelto a respirar con el brío. Sí, totalmente. Sí, la reventaron. Sí. La nueva generación. Masacre de Texas 4. ¿Cómo es la frase esta? Un 1 o un 0 esa película. Se nos agotó el amor de tanto usarlo, ¿no? Pues lo mismo con La Matanza de Texas.
Con Es Matthew malísima, McConaughey. pero yo la he visto y a ver, o sea, No, no, a mí, esa la cuarta ya es psicodelia pura. Pero la segunda tiene también sus elementos de psicodelia y a mí me recuerda a una película un poco, la de Asesinos Natos, que creo que produce Tarantino. Es uno de los guiones reconvertidos Sí. de Tarantino, dirige Oliver Stone. Y luego me recuerda también algunas escenillas de Pulp Fiction. Un poco cómo se presentan ahí, el tema del bajo que tienen cuando están ahí Bruce Willis y el otro colega, que no me acuerdo ahora del nombre. Pues están ahí en el bajo del zumbao este que tiene todas las armas y tal, que se dedican a practicar la sodomía. El tufillo, la ambientación y todo el tema me recuerda un poco a la matanza de Texas 2, aparte de la de Asesinos Natos también. Y bueno, obviamente la de La Casa de los Mil Cadáveres es prácticamente un remake de la matanza de Texas 2. Sí. El mismo director, que es Rob Zombie, aunque no sea una película que a mí me guste mucho, todo hay que decirlo, el mismo director creo que lo reconoce abiertamente. Si estuviera Marcos aquí podría profundizar un poco, creo que es su director favorito. Rob Zombie. Exactamente. Hostia. Sí, señor. Totalmente. Sí, pero hay bastantes similitudes, sí, entre los dos. Sobre todo ya la puesta en escena es clavada. Prácticamente podría ser de Rob Zombie, la masacre en Texas. Me parece llamativo que no haya hecho ningún remake de La Matanza de Texas. Sí, bueno. A ver, de La Matanza de Texas se hizo un remake dirigido por el Marcus Nispel, si mal no recuerdo, que fue el que dirigió Viernes 13. Sí, Marcus Nispel, efectivamente, que fue el que dirigió el remake de Viernes 13. A mí este remake no me mola mucho. O sea, y eso el de Viernes 13, el de 2009, dice. Digo La Matanza de Texas, y eso que está bastante mejor Sí, pero considerado que otros remakes, pero bueno. Sí, pero el remake de Viernes 13 que dirigió, ¿cuál fue? El nuevo, el de 2009. Sí. Buah, eso es malísimo, eso es una auténtica mierda. Es una mierda, tío, es como una peli porno con gore y tal, torture porn, lo que llamarían de los del género Shaw. Es una bazofia. Sí. Muy mala, muy mala. Un 2 le doy a esa película. Hostia. Siendo generoso. Yo creo que le puse un 1, vamos a ver. Viernes 13. Viernes 13. O sea, no me sale ni en Film Affinity. A Jason lo cogen y le empiezan a puñetazos y le dan para el pelo. A ver, vamos a ver. Joder, a mí la que me hace gracia de esa, ya hay por hacer un pequeño impasse, pero es que a mí me gusta mucho. Bueno, no es que me guste mucho, pero Freddy contra Jason me hace gracia. Creo que bueno, es. Yo había visto varios vídeos que recomendaban ver Jason Goes to Hell. Sí. ¡Puah! Hostia, pero qué mala, tío. Esa peli es horrible, tío. La peor, una hora y media de mi vida tirada a la basura. A ver, tiene escena. Mala. Es que es una película que no tiene continuidad respecto a la anterior. Pero yo siempre reivindicaré la sexta. La sexta de Viernes 13 me parece maravillosa. No la vi. Precisamente porque. Vamos a ver de qué año es la sexta. Creo que la sexta de Viernes 13 se mueve en la línea de La Matanza de Texas 2. O sea, es como una comedia de terror. Eso es lo que hace que sea mucho más fresca, ¿no? Y me cago en la leche, ¿ves? 1986, es del mismo año la sexta parte. Tiene que ser buena porque yo tengo varias películas del director de la sexta y te remarcan arriba, en grande. Esta película está dirigida por el director de Viernes 13, parte 6. Sí. O sea, si te muestran eso es que la sexta. Bueno, no. entonces si hacemos un especial sobre Viernes 13, solo hablamos de la sexta y de la primera. No, bueno, a ver. Yo creo que hay que hablar de la primera, de la segunda, por lo menos, también. A ver, realmente el tío se pone la máscara en la tercera. O sea, sí, yo creo que la 2 es un poquillo mala, pero la 3 sí. ¿En cuál sale el tío de los Goonies de pequeño? No me acuerdo. En la tercera o en la cuarta, esas no están mal. Pero luego creo que ya la cosa. Mira, yo diría. Se pone rara. Sí. Yo diría. Viernes 13, el último capítulo, algo así se titula, creo. Sí, o The Final o algo así. Sí, que no The Final los cojones que luego hicieron 5 más remakes, más historias. Ya. Y luego tiene que se comen el cerebro como los zombies. ¿no? Sí, hostia, tío. Bueno, y hay una que evidentemente es un exploitation cojonudo, que de hecho Screen 6 le hace una colla,
que es la de Jason va a Manhattan, la de... Es que Scream 6 es casi Ghostface va a Manhattan. Jason Takes Manhattan. Aquí se tituló Jason vuelve para siempre. Sí. Sale una pequeña escena, ¿no?, de esa película en Scream 6. Un poco con la dinámica de vamos a cambiar de escenario la historia. Vamos a llevarlo a la Gran Manzana. Efectivamente. Recomendable Scream 6, por cierto. Sí. Salí contento del cine. Pues divertida. Mejor que la 5 y mejor que la 4 probablemente. Bueno, a mí la 5 me gustó bastante. No está mal, pero yo la vi más intensa. La 4 no está mal, pero creo que se escapa un poco de la trama. Es demasiado metalógica, meta ya. Y la 3 está muy, muy machacada, pero a mí me parece una buena película. Solo que tira un poco luego del tema Norman, del tema madre y cosas así. Sí, totalmente. Pero no está mal. A mí la película no me parece nada mal. Pero bueno, es más de lo mismo que la primera. Y entonces como que ya chirría, pero bueno, no es tan mal. Bueno, sí. Y la sexta al final dices es más de lo mismo, pero estás metiendo ya cosas que... Mira, la sexta otra vez, como en Viernes 13. Y el 86, como en Viernes 13 parte 6 y La Matanza de Texas 2. Sí, señor. Pero ya meten cosas que ya... Pues ya va por otros derroteros, ya son diferentes. Incluso ellos mismos rompen sus propias reglas, introducen más y todo el rollo. Que va un poco con los tiempos, ¿no? El tiempo se hace más complejo, pues el cine, en ese preciso momento slasher, pues tiene que cambiar. Lo dice la tipa al principio de la película. Yo estoy estudiando cómo el slasher pues da visibilidad a ciertos fenómenos sociológicos y a ciertas minorías y tal, y cómo esto va afectando a la cultura y todo el rollo este. Sí. Eso es, a mí el inicio me parece casi lo mejor de la película. A ver... Me da pena que ese personaje no salga más porque parecía algo interesante lo que podía ir diciendo, pero bueno. Dices el de la... De la profesora de slasher del siglo XX. Sí, pero joder, es un principio, claro, aquí nos vamos a meter en spoilers de Scream 6, pero bueno, vamos a ver, sin caer en el spoiler. Está avisado. Es que rompe las expectativas de una manera brutal, ¿no? Porque al final, bueno, digamos que el protagonista, parece que vamos a saber quién es el asesino, pero luego te mete el giro, ¿no? O sea, hay como 2 giros en cosa de un cuarto de hora, que debe durar eso, menos, igual de 10 minutitos debe durar la Sí, por ahí, sí. Y joder, pero también, hostia, es que, claro, es la menos meta de toda la saga, Scream 6, hasta cierto punto. De hecho, creo que hay más guiños visuales, por ejemplo, la escena del metro, donde vemos es una pasada. A todos los monstruos clásicos de los 80, vemos a Freddy Krueger, a Jason, vemos a joder, de Halloween, tío, ¿cómo era? Michael Myers. Vemos también guiños constantes a Wes Craven, ¿no? Craven 96 es la dirección donde está Courtney Cox. Craven es el director, 96 la fecha en la que salió la primera Scream, ya la dirección donde se encuentra la protagonista, una de las protagonistas de la saga clásica y tal. Pero claro, yo creo que este inicio, digamos que suprime un poco, o fulmina, lamina lo que es la experiencia meta de Scream, ¿no? Y ya directamente a un nivel simbólico, cargándose completamente a la fulana, con todo el respeto, a la persona que podría dar más chicha en este aspecto, como tú dices, que podría haber ofrecido más. Pero claro, el prólogo termina con la frase, a la mierda las películas, después de ver lo de la escena de Jason Takes Manhattan, y ahí le mete la puñalada al fulano. Joder, o sea, es interesante, ¿no? Yo creo que está guay ese inicio, pero claro, es digamos que un punto y aparte en la saga. La sexta entrega se vuelve mucho menos meta precisamente por eso. Ya no tenemos comentarios sobre reglas, no tenemos demasiados, ¿no? Nos metemos en un territorio de franquicias donde todo es posible. Hablan un poco de que, claro, eso lo ya comentan no también, sí, cierto. Claro, pero muy levemente, no estamos ya en... Porque, joder, o sea, digamos que la quinta entrega de Scream hacía como una tesis sobre lo que son las recuelas. Y la cuarta con los dos frikis esos era un espectáculo. Sí, sobre los remakes y tal. Ha quedado un poco... Pero la tercera no es muy meta. La tercera no es muy...
Hostia, pero aún así tiene momentazos como el momento Carrie Fisher. Cuando sale Carrie Fisher diciendo yo rechacé el papel de Princesa Leia. Hostia, eso es muy bueno, tío. Eso es... Buah. Y que al final el asesino mismo... Aquí vamos a entrar en spoiler, ¿no? Pero que el asesino mismo de la tercera entrega fuese el director... Eso es genial. Hostia, es en plan como Wes Craven ha asumido que se ha cargado la propia saga. Y el final, con la puerta abierta... Joder, me parece... Es muy sutil y bastante brillante. Lo que pasa que, claro... yo creo que las dos primeras dejaron un listón demasiado alto. Esta tiene como un rollo más intelectual hasta cierto punto. Sí, y luego tienes el tema de la crítica sutil a los productores acosadores y violadores, ¿no? Este señor que se llama John Milton, el productor, realmente no es John Milton, es uno de los hermanos Epstein de esto. Hostia, claro. Que eran los productores de la película también. Eran los productores. Ahí está. Buah. Y joder, es que ahora que estamos reivindicando la tercera es que me vienen un montón de movidas. El momento en el que la actriz, bueno, que es Parker Posey, que es una de las mayores actrices y más reconocidas actrices y laureadas del cine independiente, se encuentra con Courtney Cox, que es, digamos, que el personaje en el que se basa, el papel, ¿no? Hace de ella, y tienen así como una especie de relación al estilo de Woody Film, ¿no? Que me pareció también súper guay, maravillosa. El tema de que entra en juego todo el concepto sobrenatural, ¿no? Que ves, es que el protagonista tiene que ser sobrenatural, tal. Ves que intentan dispararle y que no lo matan. Pero claro, porque lleva chaleco antibalas y todo eso. Joder, tiene ideas muy guays. Pero son súper frikis, ya. Es casi como... Sí, eso ya tienes que estar muy metido en la... Sí, son súper frikis. Sí, efectivamente. Bueno, ya podemos hacer una pequeña conclusión sobre la película, sobre La Matanza de Texas 2, aunque esta charla está muy interesante. Sí. Podemos pues explicar un poco cada uno, en 1 o 2 minutos, por qué nos parece una película buena o mala o lo que nos parezca, si no lo dijimos ya, y le podemos dar una nota. Y os voy a preguntar cuál preferís, si esta o la primera. Así que quien quiera primero. Vale, yo voy a decir que me parece una secuela brillante, me parece una secuela infravalorada, que hay que darle una segunda oportunidad. Porque, a ver, es una de esas películas que si te gusta el rollo y si te gusta pasártelo bien con lo que son las comedias negras, las comedias de terror, si te gusta Evil Dead, si te gusta Arrástrame al infierno también, todas esas películas de Sam Raimi, pues yo creo que es una película que hay que tener en cuenta, ¿no? El hecho de que se relacione el terror y la comedia, que la comedia sea una respuesta al terror, me parece también una idea absolutamente estupenda y porque, joder, o sea, también tenemos a Tobe Hooper en uno de sus momentos de máxima locura. Tenemos escenas memorables, la batalla de motosierras y, joder, porque al final es que esta película forma parte de un cine que ya no se hace, o sea, ya las películas no son como eran esas producciones locas de la Canon, ¿no? Y, joder, a veces hace falta volver a esto para saber apreciar lo que es lo bueno, joder, o sea, porque esto es diversión y el cine también está para divertirse. Respecto a si me gusta más la primera que esta, yo diría, la primera es una película influyente en la historia del cine, ha influido en otros grandes clásicos. Alien, sin ir más lejos, Ridley Scott dijo que Alien era como una matanza de Texas en el espacio, entre otras muchas referencias. Pero, joder, creo que esta se disfruta más. O sea, yo disfruto más de esta que de la primera. La primera es más admirable, pero esta es más disfrutable. Y respecto a la nota, yo le voy a dar un 7. Es la nota que le puse hace unos años, la mantengo. Creo que es una nota bastante justa. Ya. Sí, no está mal. Phantom, adelante. Sí, estoy un poco en la línea con lo que dice David, sobre todo porque son 2 películas, la segunda y la primera, que yo simplemente no podría decir que una es mejor que la otra, porque son, no sé, que se complementan en parte. La primera tienes algo que es como el octavo pasajero, ese terror casposo, sucio, que le queda bien, la verdad, pero hombre, no vas a disfrutarla como la segunda, ¿no? En la segunda tú te lo vas a pasar ahí, pues mira, 1 hora y media creo que dura, totalmente entretenido, ¿no? Viendo ahí casquería, viendo ahí unas batallas ahí, pues es lo de la motosierra tremenda.
y, hombre, te pasas un rato muy entretenido. En la primera, pues ves algo más igual, tirando incluso más realista, ¿no? Que sucede en algunos casos allí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Un metraje que igual no vas a disfrutarlo, pero sí que es igual, no sé, más realista, entre comillas. Y bueno, yo personalmente pienso que la película es película que La Matanza de Texas para mí de lo mejorcito junto a la primera. La saga esta fue muy maltratada, por desgracia, ¿no? Se podían haber hecho cosas muy interesantes, profundizar en un montón de cosas en esta familia psicodélica de todo. Y personalmente, pues yo le daría de nota un 7,5 y a la primera un 8 le daría. Vale. Yo le voy a dar un 7,5 también, a la primera un 7. A mí me gusta más, no voy a decir que sea mejor, yo digo que me gustó más la segunda que la primera, aunque os sorprenda. Me parece que esa mezcla que hacen entre lo cómico y lo tenebroso y lo escabroso y lo mal rollero, me parece genial. Y luego cómo explotan, lo que deja la primera un poco entreabierto, cómo vive esta comunidad de caníbales, ¿no? De Leatherface, Chop Top y el zumbado líder de la familia, que es presuntamente su padre. Pues explotan un poco ese legado, eso que queda abierto, y lo que hacen es explicarnos un poco cómo viven, de un modo pues cavernícola, haciendo ilusión a esa leyenda en la que se inspiraron Las colinas tienen ojos, de ese grupo de caníbales que vivían en cuevas en el siglo XVII en Inglaterra, que era una familia de caníbales, vivían en una cueva, en una gruta, y lo que hacían era, pues la gente que pasaba por allí, pues se lanzaban a ellos y los capturaban y se los comían. Creo que se contaron hasta 100 víctimas, pero bueno, es una leyenda, ¿no? Entonces sí, es un poco ese estilo, ese rollo. También así el estilo de los nivelungos, ¿no? Que viven en esas cuevas y raptan a la gente y se la comen y todo el tema. Y sin ir más lejos, muchos osos que se comen a gente viven en cuevas. O sea, que no está mal pensado. Y luego, pues el toque, no sé si lo dije ya, circense de todo. O sea, tenemos un tema peliagudo, duro, arduo y escabroso, que es el de caníbales, que están como auténticas cabras, están completamente locos de la cabeza, son capaces, a través de una figura, de adaptarse a la sociedad, porque Chop Top, aunque quiera adaptarse, no va a poder. O sea, tiene una placa de hierro en la cabeza y se la va rascando con una pinza o no sé con qué, no va a poder adaptarse. El otro es el único que parece medianamente normal, ¿no? Un poco como Norman Bates. Soy el más loco de todos, pero más o menos, si me ves, pues no piensas que estoy loco. Porque Leatherface también, ¿cómo va a adaptarse? Eso, ¿cómo son capaces? El portavoz de la familia. Sí, ¿cómo son capaces de adaptarse y de salir adelante y de hacer todas las animaladas que hacen y normalizar? Sí. Y pues poco más podría decir positivo. Creo que ya lo dijimos todo bastante y repito que también que me parece genial que hayan hecho este tipo de película que mezcla el humor y el terror y como Friday Night y como Un hombre lobo americano en Londres, y que reivindico que se sigan haciendo estas películas porque ya no se hace. Totalmente. O sea, se perdió completamente. Ya no hay nada de esto para nada. Y eso, le daría pues un 7,5, como dije antes. A la primera yo le daría un 7. Pero claro, tengo que decir a favor de la primera que si nos ponemos así más puretas y más intelectuales y tal, pues tiene mucho más donde exprimir que la segunda. Pero aún así la segunda como película entretenida y para ver y tal, pues yo creo que es un poco mejor que la primera, si nos fijamos únicamente en el tema entretenimiento. Si ya vemos la importancia que tiene el cine, la profundidad y todo el rollo pues hombre, ahí pues la primera pues ganaría por goleada. Y bueno, yo no tendría nada más que añadir con respecto a esta película. A quien no la haya visto y le guste un poco el tema, pues puede echarle un vistazo, y a quien la haya visto puede reverla otra vez, porque la verdad, el rato no agradable, pero sí gracioso y absurdo, pues lo va a pasar, y a lo mejor se va a sentir mejor por ver la vida de mierda que tienen estos tres. A lo mejor él va a pensar, digo estos tres, ¿cómo se dice? Los de la familia de caníbales, que al ver la vida asquerosa que tienen estos tres caníbales, pues va a decir, pues no estoy tan mal, y se le sube la autoestima. O sea,
Así que nada, muchas gracias a los dos, a David y a Phantom y a todos vosotros. Venga, Nos vemos. Nos vemos. Adiós.